Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y, como lo prometido es deuda, dejamos algunas de sus opiniones pendientes antes de la pausa. Si les parece, las revisamos a través del Twitter. Les preguntamos específicamente qué les pareció la actuación del gobierno estatal frente a los narcobloqueos del sábado pasado y vamos a revisar qué es lo que ustedes nos dicen a través de las redes sociales. @SalazarGDL es mi Twitter y, por ejemplo, dice Jessica Soria, creo que solo demuestra la poca ineficacia, dice, aunque creo que más bien se refiere a eficacia en materia de seguridad. Marmota de látex, muy sugerente, dice, pues como diario, aquí no pasó nada ante esos hechos aislados de un pequeño grupo de delincuentes comunes. ¿Será un pequeño grupo de delincuentes comunes? Ni comunes tampoco. Bueno, Joel común, Sánchez dice, tarde y mal respuesta de las autoridades. Desde esos acontecimientos sabemos que el gobierno mostró su impotencia de cuidar de nuestras vidas y nuestros bienes. Y en contraste, Guillermo Pedrosa dice, fue rápida y a tiempo, ya que se evitaron más bloqueos. Se podrán decir muchas cosas, pero esta vez fueron muy eficientes. ¿Será cierto lo que dice Nájera, que estuvieron a punto de agarrar a quienes iban a perpetrar otro narcobloqueo? ¿Será cierto que en esta ocasión hubo más eficacia por parte de las autoridades del gobierno estatal, de las policías municipales, para evitar que esto escalara? Yo creo que, no solamente hubo una ineficacia operativa, que esa es muy clara y que ha sido muy comentada, creo que también habría que ponerle en contexto y decir que cuando a una corporación policial estatal no le avisan que viene un operativo de esta naturaleza, es muy complicado difícil que puedan prever. Con todo y todo, si hay una ineficacia, pero donde veo una ineficacia todavía más grande es en la producción de mensajes claros, mensajes orientadores en el momento que tienen que producirse. Es decir, quien no está ahorita cerca de Twitter en un caso así, no tiene ni idea de qué está sucediendo hasta el día siguiente que aparecen los periódicos. Aún gente informada, por ejemplo, en fin de semana que no suele haber tantos noticieros y que la mayor información se lee, por ejemplo, el domingo en los periódicos en la mañana, aún la gente informada, por ejemplo, gente de arriba de 50 años que no está en Twitter tan frecuentemente, se entera hasta el día siguiente de que ayer hubo 20 y tantos narcobloqueos. Claro. Entonces es un problema, pues, ¿no? Con la producción de mensajes. Regresando a lo que decías de los mensajes desde el gobierno, la estrategia de comunicación, a ver, esto empezó a las 2 de la tarde. La primera comparecencia pública de los medios fue a las 6:30 de los secretarios ante los medios. Y luego hubo otra a las 8 de la noche para decir exactamente lo mismo, es decir, nada. Sí. A esa hora ya se sabía que había una persona muerta y no la quisieron confirmar. A esa hora ya se sabía que había un operativo federal que venía en contra del Mencho y no lo quisieron confirmar. Y a esa hora lo único que dijeron es que había como mucha confusión. Lo único que sirvió, hay que decirlo con toda claridad, es para enlistar, digamos, los puntos donde sí había sucedido esta serie de narcobloqueos y para descartar algunos que, como decía Natera, la gente seguía pensando todavía a esas horas, incluso algunos medios, que sí habían sido bloqueados, ¿no? Sí, se enmarca también una lógica que ha seguido la estrategia del gobierno federal, que es vamos a agarrar las cabezas del crimen organizado, las más representativas, y vamos a enseñarlas en televisión para que sea mediático, para que genere un impulso positivo a la popularidad del gobierno. Y lo que nos damos cuenta es que sí, tal vez no es la mejor palabra la que dijo el diputado del cochinero, pero sí es cierto que dejan una ciudad con muchísimos problemas en términos de miedo, en términos de cómo vamos a salir de este problema. Digamos, los bloqueos no son en términos de violencia tan agresivos, pero sí en símbolo, en decir, es una ciudad que puede ser tomada, como decía Germán, en cuestión de minutos, muy eficazmente, cuando en realidad sabemos que siempre toman las salidas, porque pues por ahí van a hacer la ruta para que se vaya la cabeza del crimen organizado, y ni siquiera hay intervención en esas zonas que son claves, que son estratégicas. Claro. Vemos la intervención muchos minutos después, poco eficaz. Claro, en ese sentido, a propósito de la eficacia, a ver, ¿a qué venían? Venían por el pez gordo, por el tiburonzote, ¿no? Que en este caso es el Mencho, que resultó ser más bien listo que Mencho y se volvió a ir, Fue en la mañana, o sea, fue, digamos, el operativo empezó en la mañana y creo que empezó en la Colonia Providencia, en la mañana. Me decía un especialista aquí de la universidad, me decía, desde la mañana empezó. Entonces, digamos, hubo una diferencia entre cuando inicia el operativo y la hora en que responden con los bloqueos muy grande. ¿Qué pasó en esa hora? Tampoco hubo coordinación, no se sabía. Es una falta de información. Que el problema es, tiene sus grandes críticas, el que la estrategia consista básicamente en ir tras las cabezas, pero aquí lo peor, ni siquiera la agarran. Y además de eso, nunca queda claro si sí lo habían agarrado o no. Y estoy en la mañana en Twitter, hoy en la mañana había confusión sobre si habían agarrado al Mencho o no. El primer diario que lo sacó fue La Razón. Sí. Pero empezó a circular de esa manera. Tiene que ver con la mala estrategia de comunicación de la propia autoridad federal.
porque como que tenían la esperanza de que sí agarrarlo en las últimas horas y salir hoy lunes a presumir que lo habían agarrado, pero en realidad el operativo en el que iban por el Mencho sirvió solamente para agarrar a 4 de sus colaboradores. Eso lo dijo hoy la Marina. Y a ver, si a esto le sumamos el testimonio de uno de los operadores de tráiler del bloqueo anterior en la carretera Nogales, en donde dijo, a mí me interceptaron, pero no me cruzaron luego en la carretera, ni le prendieron fuego al tráiler hasta que pasara el jefe, dijeron en aquel momento. En aquel momento se les fue, venían por el Mencho y agarraron al 85. Ahora se les volvió a ir el Mencho. Oye, pero el cártel Jalisco Nueva Generación nace de una detención. Nace de la detención de Lobo Valencia en la desintegración del cártel del Milenio. Nace el cártel Jalisco Nueva Generación pactando con Sinaloa. Entonces, digamos, ves que esta estrategia solo llevan a que los cárteles se expandan y diversifiquen sus relaciones y generen batallas locales mucho más agresivas. O se fortalezcan más, porque otra vez, si lo vemos en escalada histórica, a ver, la vez pasada fueron, si acaso, 10 bloqueos. Ahora fueron 30, si sumamos los de Colima. En ese sentido, te habla de que los que sí hicieron su chamba cuando este tipo de cosas sucedieran, fueron ellos. Y que están preparados, como decían, para bloquear cualquier cantidad de salidas, carreteras, etcétera, o incluso ir a cucarle al vecino, al cártel vecino, como hicieron en la noche de el sábado para el domingo, en el territorio de los Caballeros Templarios de Michoacán, ¿no? A ver, y las autoridades no hicieron nada, aunque sea para avisar, para coordinar, para que si una patrulla ve a unos bueyes con gasolina, los agarre, ¿no? O sea, y pareciera ser que en estos momentos de incertidumbre nadie quiere asumir o nadie quiere tomar la responsabilidad de informar desde una fuente oficial. Pasó varias horas hasta que pudimos tener la primera versión oficial de lo que estaba sucediendo, y creo que esto es lo que abona a que las redes sociales se conviertan en este combustible de caos informativo en el que nadie entiende qué es lo que sucede y todo el mundo está especulando de la situación. Claro, el único que de repente nos estaba informando, dando información oficial, era el gobernador, que luego resultó que en realidad lo estaba haciendo por Twitter para justificar que no estaba, ¿no? Él nunca dijo que no estaba, pero resulta que estaba en Venecia recibiendo un premio por un asunto de arquitectura de la ruta del peregrino. ¿Qué nos dice Ibabel Arroyo acerca de los narcobloqueos? ¿Qué tenemos que revisar a partir de este momento y lo que vendrá para el próximo gobierno en materia de estrategia de seguridad? De eso nos habla Ibabel, veamos. Si algo nos recuerdan los acontecimientos recientes que ha habido en el Estado, y me refiero a los bloqueos con autos incendiados que hubo en algunas carreteras de por lo menos 6 municipios, es que el cambio de gobierno es una buena oportunidad para replantear la estrategia de seguridad pública que hay en este país. El gobierno federal, el gobierno de Calderón todavía, ha tenido 4 lineamientos básicos, estratégicos en este tenor, que han sido desarticular las bandas, las grandes bandas del crimen organizado, fortalecer a las instituciones de seguridad pública, recuperar espacios públicos y detener en la medida de lo posible el consumo de la droga entre los mexicanos. No se me olvida en estos 4 puntos el objetivo de reducir la violencia, porque ese objetivo no está planteado en la estrategia que tiene el gobierno de Calderón. Y en las otras 4 ha avanzado ciertamente en alguna medida, como por ejemplo ha fortalecido, ha equipado, ha profesionalizado a la Policía Federal, efectivamente ha desarticulado en el sentido más literal de la palabra a los grandes cárteles, los ha desmembrado, los ha partido en pedacitos. Ahora tenemos mucho más cárteles en este país y no ha logrado ni detener el consumo de droga ni recuperar espacios públicos, y además ha provocado una escalada de violencia que ya se tiene que detener. El nuevo gobierno deberá replantearse, cambiar las prioridades de forma tal que los decomisos y las detenciones planteen desde un principio un esquema que permitan prever escaladas, contagios y explosiones de violencia en los estados que son afectados por el narcotráfico. Ejemplos de ello, ejemplo de este tipo de estrategias, ya las ha sugerido bien el especialista en este tema, Eduardo Guerrero. Son, por ejemplo, el decomiso de armas y el decomiso de dinero por encima del decomiso de droga, y la detención de los líderes de sicarios en los distintos estados por encima de la estrategia de la detención de quienes se encargan de cuestiones de venta.
Entonces, ese tipo de cosas son algunas de las que el nuevo gobierno tendrá que replantearse y algunas de las que los ciudadanos tendremos que estar exigiendo a los próximos gobiernos, insisto, no solamente federal, también estatal y en todos los niveles en los que podamos nosotros empujar un poco que las estrategias de seguridad pública no tengan los ojos cerrados frente a la posibilidad de generar más violencia.